Ya. Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias a Dios porque este día tan caluroso y este verano tan caluroso lo creó Dios. Por lo tanto, hay que estar agradecidos. De la misma manera que en el invierno teníamos mucho frío, fueron días que Dios creó. Por lo tanto, nosotros debemos agradecer. Así que todas las cosas nos ayudan a bien, absolutamente todo, hasta el clima. Nos ayuda también a ser más humildes también. Y como decía alguien por ahí, si tiene frío, abríguese. Si tiene calor, refrésquese. ¿Ya? Ya, vamos a continuar entonces con la serie de sermones que ahora estamos viendo del Nuevo Testamento. Bueno, la semana pasada hubo paseo, muy bendecido paseo, así que damos gracias a Dios también por eso y por la palabra también que se expuso ese día. Y la semana anterior hablamos con respecto de las parábolas. Y bueno, como retroalimentación o como resumen, la principal forma de ilustración que utilizó Jesús para entregar todas sus declaraciones fue entonces la parábola. Y esto vendría a ser algo así como una breve historia o una historia ficticia que son fieles a la vida. Si usted se da cuenta y lee las parábolas, todas son con ejemplo de cosas existentes. Y estos no son cuentos, como piensan algunas personas, no son cuentos. Están basadas en situaciones cotidianas, en cosas de la naturaleza, etc. Para así convertirse en una forma de enseñar una verdad y también para responder preguntas. Y si se fija, Jesús esto lo hacía de una forma sumamente didáctica. Nos vamos a ir dando cuenta por qué no lo hizo de otra forma. Por ejemplo, podría haber ocupado otro tipo de comunicación Jesús, pero no lo hizo. Por ejemplo, en Lucas 10, cuando le consultan ¿quién es mi prójimo?, para que después usted lea el texto, él podría haber dicho, él es tu prójimo. Y lo hubiese resuelto. ¿Pero quién es mi prójimo? Él. Ellos son su prójimo. Perdón. Y no lo hizo así. No lo hizo de esa forma. Sino que en este caso, él relató la parábola. ¿Qué parábola relató? La del buen samaritano. La parábola del buen samaritano. Para terminar, preguntándoles después él a ese intérprete de la ley, al escriba, le decía, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Él respondió, y después ¿qué Jesús le dice? Le dice, entonces ve y haz tú lo mismo, a través de una parábola. Entonces el hombre quedó de lado, quedó ahí, bajo el contexto también que siempre andaban buscando pillar en cualquier cosa a Jesús. Entonces, ¿qué hizo Jesús con esto? Hizo tomar conciencia a la persona, lo expuso, porque reveló el pecado que tenía él delante de todos, su soberbia, su altanería, etc. Jesús le deja en claro que él es el que domina, que él tiene el dominio de la doctrina y explica a través de parábolas la verdadera interpretación de las cosas. Por eso que no hubo nunca manera de pillar a Jesús, porque él las interpretaba de la manera correcta y tenían todo el sentido. Y lo hacía a través de parábolas. Y el tema de hoy día se centra en acercarnos a buscar la manera de cómo interpretar las parábolas. Por lo tanto, como les decía, para revelar los misterios del reino de Dios, Jesús habló en parábolas y que eran para revelar la verdad a los que querían conocerla. Eso lo vimos la vez anterior. Las parábolas eran para revelar la verdad a aquellos que querían conocerlas, los humildes de espíritu con necesidad de arrepentimiento, o sea, los enfermos del alma, nosotros, los que necesitan de Dios, los que querían acercarse verdaderamente a Dios, son
quienes logran entender, pero logran entender porque el Espíritu les revela la verdad primero. Y eso debemos tenerlo sumamente claro. Yo entiendo, pero porque el Espíritu me da la capacidad de entender. Los que entendían las parábolas era porque el Espíritu les daba la capacidad de entender. Por lo tanto, todos estos que venían a escuchar a Jesús y que entendían y se arrepentían, eran aquellas ovejas perdidas por las cuales Jesús vino. Ellos son, al igual que nosotros. Las parábolas, entonces, como les decía, son para revelar la verdad a aquellos que querían conocerla, pero, como dice su palabra, para ocultarlas a aquellos que eran indiferentes, a los soberbios, a los orgullosos, como los fariseos. Cosa que no es muy lejana de lo que vivimos ahora, que hay muchas personas que están en el mismo estado. Quienes tenían o tienen un endurecimiento de corazón o falta de oído, estos eran los que no entendían. Y lo podemos ver ejemplificado incluso hasta los mismos apóstoles en Marcos 4, desde el versículo 10, que dice: cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él hicieron preguntas. Él contestó: a ustedes se les ha concedido conocer el misterio del reino de Dios, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas. ¿Para qué? Por mucho que vean, no perciban, por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola?, les decía Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? Los discípulos entonces no entendían. ¿Y por qué no entendían? Porque todavía sus corazones estaban cerrados. Todavía su entendimiento estaba cerrado, a pesar de que estaban delante de Jesús. Tenemos a través de la Biblia que nos hable que habían apóstoles que todavía no le creían. Incluso aquel que al final le creyó porque puso el dedo en su llaga, ahí recién creyó. Y así sucesivamente. Sin embargo, después que vino el Espíritu Santo, ahí lograron entender todas las cosas. Y es lo que nosotros también debemos anhelar, que Dios nos dé de su Espíritu Santo sabiduría para que podamos entender las cosas, porque las parábolas tienen verdades doctrinales que son las que debemos y necesitamos escuchar. Entonces, como dice la Biblia, el que tenga oídos para oír, que oiga. Esto significa a quien Dios le ha dado el don de escuchar, que preste atención, porque lo que escuchará es para vida eterna. Y escuchará. Los que tengan oídos para oír, que oiga. Y oirán porque el Espíritu les revelará. Entonces, buenas preguntas serían, para ir adentrándonos bien después a la parábola: ¿cómo leemos nosotros las parábolas? ¿Las leemos porque son entretenidas y nos entregan un sesgo por ahí de lo que podría significar? ¿Somos capaces de situar nuestra vida en las ilustraciones que entrega Jesús a través de las parábolas? Porque recuerde que fue el modo que tuvo Jesús para comunicar las verdades, las parábolas. Por lo tanto, tampoco es cualquier cosa. ¿O vemos acaso las parábolas como un cuento representativo? Recuerden al escriba que le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y así como él, debemos ver si es que nuestra vida se expone delante de estas parábolas y nos lleva a arrepentimiento. Porque a ese hombre Jesús lo expuso, su parábola lo expuso, y Jesús, sin siquiera decirle: mira, esto es lo que tienes que hacer, la sola parábola, con una pregunta de Jesús, a él lo hizo responder lo que tenía que responder. Nosotros respondemos igual. Por eso es importante que cuando leamos las parábolas veamos la profundidad espiritual que hay acá, oremos a Dios para entender. Por lo tanto, en resumen de todo esto, ¿se confronta nuestra vida con las parábolas?
para que tengamos ahí una tarea importante durante esta semana, leamos las parábolas, veamos cómo se confrontan con nuestra vida. Y para abordar el tema de hoy, para acercarnos a poder interpretarlas, que es el tema de hoy, debemos considerar un par de puntos importantes de muchos otros puntos, pero dos principales, que es primero, que logremos descubrir y entender cuál es el alcance de la verdad espiritual que explica Jesús a través de las parábolas. ¿Cuál es el alcance espiritual? Porque recuerde que no es un simple cuento. ¿Qué trata de decir Jesús? ¿Están despejados nuestros oídos? 2. Las parábolas, debemos entender que las parábolas están destinadas a ilustrar la sana doctrina. Entonces, para poder interpretar, vamos a nosotros, cada vez que leamos una parábola, a darnos cuenta que ahí hay doctrina, lo real. Nunca las palabras de Jesús se contradijeron con algo del Antiguo Testamento, porque en ese momento no había Nuevo Testamento. Pero nunca se contradijo con el Antiguo Testamento. Por eso tampoco nunca pudieron pillar a Jesús. Porque estoy seguro que muchos de los fariseos y escribas que no se atrevieron después a preguntar, les fue dando vuelta. ¿Cómo es que Jesús interpreta las cosas realmente? ¿Y cómo es que yo no fui capaz? A muchos les debió haber entrado temor, como a otros envidia, odio, rabia, etc. Y para ver este tema, veremos la parábola del hijo pródigo. Y aquí les voy a pedir algo, que hagan el ejercicio de que todo lo que vayan escuchando, a medida que va avanzando el tema, lo vamos examinando, examinémoslo, contrastémoslo con la palabra y vamos situándolo a esta realidad, a nuestra realidad actual y también examinando nuestra vida. 3 cosas: que esté apegado a lo que Jesús nos está hablando, que seamos capaces de llevarlo a la realidad actual, ahora, en este tiempo, y examinemos nuestra vida, que vamos examinando. Obviamente, tratemos de transportar la parábola, ¿ya?, conservando su integridad espiritual, porque eso es inamovible. Entonces, partamos situándonos entonces en un escenario común de la vida de Jesús, donde estaban los escribas, los fariseos murmurando sobre todo lo que hablaba Jesús. Imagínense ellos con molestia, con envidia, se burlaban. Recuerde que ellos, con su tanto conocimiento, se sentían amenazados por el hijo de un carpintero, que los superaba en inteligencia, que los superaba en sabiduría, que los superaba en piedad, en misericordia. Los superaba en todo. Y era el hijo de un carpintero, que tenía la interpretación correcta sobre lo que ellos mismos enseñaban de la palabra de Dios que tenían en sus manos, pero no la enseñaban bien. Por lo tanto, vamos situando este contexto. ¿Este escenario es diferente acaso de lo que vivimos actualmente? ¿Hay alguna diferencia? ¿No se siguen acaso burlando los que se sienten superiores a Dios? ¿Acaso no se siguen burlando? Se siguen burlando. E incluso aquellos con sus nuevas ideologías, ¿acaso no se sienten permanentemente amenazados por Dios, igual que los fariseos? Se sienten superiores, pero también se sienten amenazados. Porque, y para más, actualmente todas estas ideologías y todos estos nuevos pensamientos extraños, lo que buscan es erradicar a Dios de todas partes, como si pudieran hacerlo. Eso no se puede hacer, hasta el momento lo hemos visto, y no va a ocurrir. Por eso es que no tenemos que entrar en temores infundados, hermanos. Debemos confiar en Dios siempre, en todo momento, a pesar de que todo se vea oscuro, pero la salvación es eterna. Todas estas ideologías tratan de meterse en la educación, tratan de meterse en la economía, tratan de meterse en la salud, porque quieren erradicar a Dios de todas partes, quieren imponer leyes donde limiten las libertades religiosas, etcétera, etcétera, todas esas cosas.
Em, Ahora la pregunta sería, ¿por qué quieren hacer todo esto si se sienten tan seguros de sí mismos? No tendría que importarles, pero no es así. Les importa, porque saben que ahí hay algo que atenta contra ellos y que no hay manera que lo puedan sacar. Porque si yo me siento seguro de mis convicciones, ¿por qué voy a temer que otro venga a decirme otra cosa? No tengo por qué temer, pero temen. En el plano personal, la familia, los amigos, no sé, se burlan de ustedes, se han burlado de su fe, se burlan de lo que creemos. Eso es súper común, por lo tanto los contextos son iguales. Avanzamos. Estos fariseos entonces veían cómo tantos pecadores compartían y comían con Jesús. Entre todos estos pecadores estaban los cobradores de impuestos, los publicanos, los marginados, los pobres, podríamos decir los de peor calidad de persona, de acuerdo a los estándares de ese momento, la peor calidad de persona eran los que compartían con Jesús. Esos eran los que compartían con Él. Y toda esa multitud estaba con Jesús. También, si lo situamos ahora, tampoco es algo muy diferente de lo que vivimos ahora. Ahí tendríamos que entrar a examinarnos nosotros y ver cómo discriminamos a los demás. ¿Cuánto me afecta que entre una persona indigente y se siente ahí atrás? ¿Cuánto me afecta su olor, su aspecto, etcétera? ¿Me complica que esté? ¿Me siento incómodo? Etcétera, etcétera, etcétera. Que son cosas así naturales quizás de nuestra humanidad, pero no pueden verse superadas por el amor y la compasión y misericordia que debemos tener, como la que Jesús le mostró a todas estas personas, porque Él se rodeaba de todos ellos, y todos ellos le seguían, independiente que iban a buscar comida y que Dios les repartió 5.000, ¿ya? Pero los seguían, y Jesús los aceptaba. Por lo tanto, con compasión y misericordia por todos, Jesús les da a entender de su ministerio y lo trascendental de ir a buscar a los perdidos y rescatarlos. Perdidos que no consideran ni estatus, ni conocimiento, si era más inteligente o menos inteligente, sino que consideraba única y exclusivamente la humildad y la necesidad de arrepentimiento. Porque si bien es cierto, la mayor cantidad de gente de ese momento que seguía eran aquellos que eran los más despreciados por la sociedad, también habían personas que no lo eran. Quizás eran los menos. Por lo tanto, los que eran rescatados e iluminados por el Espíritu eran aquellos perdidos que Dios rescató a través de sus parábolas, de su palabra. Ahora, Jesús, todo esto que comienza a hablar, lo hace primero partiendo por dos parábolas anteriores, que también las vimos dentro de la conversación que tuvimos hace dos clases atrás, iba a decir, hace dos sermones atrás. Lo importante de encontrar lo perdido, la felicidad que trae encontrar lo perdido, por lo tanto ahí se transmite la importancia que Dios le da a encontrar a lo que está perdido, que ni siquiera nosotros le damos tanta importancia. O sea, a Dios sí le da más importancia. Y aquí es donde Jesús parte hablando a nuestros corazones, a aquellos enfermos del alma, y no a los soberbios que se burlan de Jesús y de lo divino. Si bien ellos escuchan, ¿ya? Porque eso también debemos nosotros entender, que ellos sí escuchan, pero no lo hacen para arrepentimiento. Se molestan, se enojan, se enfurecen, etc. Sin embargo, los enfermos, los que se sienten vacíos, aquellos que están sumergidos en la tristeza, en el dolor del alma, a ellos les habla. Así que usted ahora puede que a lo mejor aquí, pero también a lo largo del mundo, no se aparte por sentirse sucio, por sus actos aborrecibles, que son los mismos que he cometido yo, que hemos cometido todos, actos aborrecibles. No nos apartemos porque vamos a ver la gracia de Dios que nos dará perdón. Por lo tanto, no se sienta adolorido por su terrible pecado, porque si está arrepentido, Dios le perdonará.
La parábola del hijo pródigo, pródigo significa derrochador, despreciador. Se confunde a veces con la palabra prodigio y cosas así, entonces a veces hay como confusión. Por eso es que es importante ir a buscar el significado real de las cosas para que podamos darle el contexto. En realidad este es un título que se le da, porque el título no estaba puesto originalmente, pero en realidad el título va de la mano con lo que trata la parábola. La parábola del hijo pródigo es una muestra excelente, extraordinaria de la gracia y sublime amor de Dios. ¿Para quiénes? Para los perdidos, para los necesitados de misericordia, para aquellos que Dios escogió para ser salvos. Este mundo lo creó para que Jesús fuera glorificado. Jesús salva a los escogidos. Y eso es todo. Los escogidos mueren y glorifican a Dios eternamente. Y para eso se ha creado este mundo. O sea, obviamente podemos expandir más todo esto, pero en concreto, para que nos demos cuenta que, si bien es cierto, la vida tiene sufrimientos, pero a veces es tan poco trascendental afanarnos por cosas que no construyen a nuestra vida, cuando nuestra mirada debiese estar principalmente en la eternidad. Dice el versículo 11. Voy a leer la NBI, si ustedes quieren seguir su Biblia. Versículo 11 al 13. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: Papá, dame lo que me toca de herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Recuerden ir situando, haciendo los 3 tareitas que les pedí. Y bueno, también considerar, queridos hermanos, que de esta parábola se pueden extraer una infinidad de cosas. Nos vamos a ir a lo puntual. No puse el cronómetro. Ahora parte de 0. La parábola parte mencionando, primero, datos. Que el padre tiene 2 hijos. Si bien es cierto, se habla en cierta medida de características, pero aquí vemos a 2 hijos con personalidades diferentes. 2 hijos diferentes. Un hijo que se ve reservado, que se ve austero, sobrio, incluso se ve hasta malhumorado. Un hijo apegado a las normas. Vamos identificando cuál podría ser. El otro hijo, un hijo frívolo, un hijo inquieto, impaciente, sin freno, vago, ¿ya? Sí o sí era un hijo vago, libertino, que había estado pensando en tomar su parte para ir a cumplir todos sus deseos mundanos. Y creo que si se han dado cuenta, Jesús, con respecto del primer hijo mencionado, se refiere a los fariseos, ¿cierto? A ellos se refiere. El segundo, a los perdidos. Y bueno, viene este hijo menor a pedirle a su papá que le entregue la herencia por adelantado, la cual la toma y la malgasta de la peor manera. Para nosotros, esta reacción de este hijo pródigo nos habla en cierta manera de esa actitud soberbia que siempre tenemos como humanos de exigir y con ímpetu más encima, o sea, de exigir con toda nuestra energía que se nos den todas las cosas buenas porque estamos cansados de sufrir y necesitamos por una vez que se nos dé algo bueno. Pero ¿cómo no voy a ser capaz de poder tener algo bueno? Necesito que se me dé lo bueno, que se me dé lo que yo necesito. ¿Cómo algo bueno no me va a tocar? Como si mereciéramos algo, que eso es algo que tenemos que tener claro. No merecemos nada. Nuestras obras tampoco. Y exigimos y no paramos de exigir.
Y para peor, somos capaces de exigir, de solamente esperar recibir, pero de nosotros no sale nada. Por último, para poder decir, ya, pero oye, yo he sido buena persona, no sé, como los fariseos. Pero realmente pasa que ni siquiera eso hacemos. Ni siquiera somos capaces de dar de lo nuestro por el otro, de negar nuestras necesidades. Es súper difícil. Pero lamentablemente no tenemos excusa, porque para eso tenemos que orar y hallar humildad. Al fin y al cabo, si tuviéramos las cosas que nosotros exigimos, adivine lo que haríamos. Haríamos lo mismo que este hijo pródigo. Las derrocharíamos, porque nos sentiríamos merecedores de tenerlas y las ocuparíamos y las administraríamos de la manera que nosotros quisiéramos. Y mientras no haya sabiduría, no esté el Espíritu de Dios en nosotros o en cualquier persona, las cosas siempre las vamos a derrochar de la peor manera y las vamos a utilizar de la peor manera, porque nada de esto va a glorificar a Dios, como el hijo pródigo. ¿Qué vemos aquí en el hijo pródigo? Vemos a un joven cansado de obedecer a su padre, que quiere ser libre de las exigencias que él establece. Por lo tanto, es un hijo que desprecia la corrección, la disciplina, desprecia a su padre. No quiere ser vigilado por él, porque todo lo que el padre hace por el hijo siempre le ha sido gravoso. Porque si no hubiese sido gravoso, el hijo se queda, Pues si mi papá me ha dado todo, ¿para qué me voy a ir? Me falta un ventilador acá. Se hubiese quedado, pero no. Todo le era molesto de lo que venía del padre. Todo. Por lo tanto, se constituye un enemigo del padre. Por lo tanto, todas las cosas que este hijo pródigo siente por su padre, que era desprecio, y todo lo que ya hemos conversado, va en contra de lo que el padre le enseña, y para él eso se constituye una oposición. Por lo tanto, no quiere que sus deseos mundanos sean controlados. No quiere que sus deseos, que sus ideas sean controladas, porque este control para él no es bueno. Por lo tanto, todas las cosas que desea este hijo pródigo, todas lo dirigen sí o sí a la ruina del alma. En algún momento estuvimos nosotros y puede que alguno lo esté. No quiero seguir órdenes de mi padre, quiero hacer lo que yo quiera, dice el hijo pródigo. Y algo importante, el padre lo deja ejecutar su decisión. Y con tristeza lo ve marcharse. Ahora, ¿por qué no lo retiene? Cuando una persona no tiene amor en su corazón, no hay nada que le impida hacer lo que desea una vez que se le mete la idea en la cabeza. ¿Ha vivido esa experiencia alguna vez? ¿Ha visto a alguien con esa experiencia alguna vez? ¿Qué cosa que se le mete en la cabeza le da lo mismo, pero tiene que hacerlo y lo va a hacer y lo termina haciendo igual? Porque cree que es lo correcto, aunque se le ha dicho por todos los medios que no lo es, y lo hace. Es una persona que siempre se va a justificar, que siempre se justifica, que no hay una autorreflexión y no medita de sus actos. Yo creo que partiendo de nosotros también conocemos a más personas. El verso 14 dice: cuando ya había malgastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía tanta hambre que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre
¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Si vamos comprendiendo, mire ahora cómo cambió el panorama. El hijo que vivió con desenfreno y desesperación por libertinaje y ser feliz a su manera, a la manera fácil, esto a él todo el tiempo le impidió ser sabio, porque malgastó todos los recursos que se le habían entregado, porque tenía tanto deseo de apartarse de lo bueno que no le importó nada, porque lo único que quería era satisfacerse, lo que fuera. Él podría haber sido inteligente y haber administrado correctamente esos dineros, haber creado un imperio, etcétera, pero no. Su ignorancia, su inmadurez, su desprecio y odio lo hizo caer en la ruina total que hemos estado nosotros y que muchos están en este instante, por quienes debemos orar para que llegue pronto la palabra de Dios a sus corazones y Dios los salve. Porque en cierta medida, si bien es cierto, son pecadores en este instante, pero son nuestros hermanos, van a ser nuestros hermanos. Imagínese que usted sabe que tiene un hermano, no va a querer buscarlo y conocerlo, traerlo a casa. En cierta medida es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora esto tampoco lo veamos textualmente desde el punto de vista de la falta del dinero, porque todo aquel que vive una vida de desenfreno apartado del amor de Dios cae en esta ruina total espiritual que estamos hablando. Que por mucho dinero que tenga una persona, si está en este estado, su dinero jamás va a suplir nada. Por eso que no lo contextualicemos directamente a lo que tiene que ver con la administración del dinero, pero sí a la ruina del espíritu. Las riquezas, los placeres, e incluso el cuerpo, se acaban. Todo esto acaba. Y eso a veces nos cuesta asumirlo. Por eso que en cierta medida también los que son muy, muy, muy ricos confían tanto en su dinero porque ven que es casi imposible que se les acabe. Entonces con eso tienen control de todo. Pero aún así no se dan cuenta que su cuerpo sigue siendo cuerpo. Ahora analicemos lo siguiente. A través de este hijo pródigo podemos ver por lo menos 5 características de la condición pecadora en que todo ser humano está antes del perdón de Dios. El primero, el pecador está en un estado de apartamiento y de distancia de Dios. ¿Qué significa esto? Que el pecador está alejado de Dios. Por lo tanto, sin entrar en más detalle, esto significa ya la ruina total, estar alejado de Dios. Punto 2. El pecador está en el estado más bajo y perversa sumisión que puede estar una persona. Perversa sumisión, en el estado más bajo. ¿Cómo lo ejemplificamos? Cuando este miserable, porque era miserable, hijo pródigo, cayó en necesidad, su necesidad le hizo caer en la esclavitud. Podríamos decir que vendiendo toda su dignidad, todo su ser, como le digo, pierde su dignidad y va a pedir trabajo al lugar más aborrecible que podía ser para un judío, donde habían cerdos y donde estaba este cuidador de cerdos, que es lo que representa todo eso. Por lo tanto, aquí este cuidador de cerdos representa lo inmundo, lo más perverso. Los cerdos, vivir con la inmundicia y querer comer lo que comen los cerdos, eso ya es la humillación total del ser humano en lo más bajo que puede caer. ¿Cuántos no han sido capaces de vender su dignidad por conseguir satisfacer sus vicios, por ejemplo?
Si nos ponemos a pensar, de verdad que ese calor acá arriba, el calor sube para acá y se va para allá. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a personas, incluso a nosotros mismos, que han humillado su ser por completo por tratar de conseguir algo que necesitan satisfacer? Es súper triste la imagen. Si usted la logra entender, es muy triste. No les importa ser humillados hasta lo más extremo, no les importa. Y menos les importa pasar las más grandes vergüenzas con tal de conseguir eso poco que necesitan para satisfacer su necesidad. Mira, un ejemplo bien común, por así decir, no sé, los drogadictos, que llegan a un estado deplorable corporalmente, mentalmente, que son capaces de vender su cuerpo a lo que sea con tal de conseguir lo que buscan. Pero esto llevémoslos también a nuestro plano personal y a lo que nos rodea socialmente. Porque ¿cuántos de nosotros hemos sido capaces en nuestra mente incluso hasta de vendernos con tal de poder tener lo que necesitamos? De pasar vergüenzas, de que no me importa pasar vergüenza porque estoy tan desesperado que necesito lo que ando buscando. Punto 3. El pecador está en un estado de perpetua insatisfacción. Todos los que desean, todo lo que desean los pecadores y consiguen, para lo único que les va a servir es para desilusión y para seguir sufriendo, para tener más angustia, para lo único que va a servir. Si usted logra recordar a lo mejor su estado antes de ser salvo y estaba en una situación donde buscaba desesperadamente satisfacerse en algo, buscar algo porque se sentía vacío, no había nada que lo podía satisfacer, porque no hay nada, no hay nada. Pueden haber a lo mejor momentos donde está todo pasivo o equilibrado, pero usted sigue con ese vacío. Y esto es triste, esto es súper triste, esto es súper triste. Número 4. El pecador está en un estado tal que no puede esperar alivio de ninguna cosa creada en este mundo. Usted puede recorrer todo el universo y no va a encontrar nada que le dé alivio a su parte espiritual, a su alma. No va a haber nada. Porque de esta forma, la única manera de que haya alivio es que provenga de Dios. Entonces aquí uno debiese sentir mucho temor, porque depende de Dios. Dios, por favor, necesito tu misericordia en mi vida. Y viene esa misericordia. Pero usted no la va a encontrar en ninguna parte donde recorra. En sus rodillas, en oración, conociendo más a Dios. Y 5. Por lo tanto, el pecador está en un estado de muerte y de perdición. Ahora aquí tampoco tratemos de relativizar tanto estos conceptos o de que se vuelvan muy común para nuestra vida, porque siempre escuchamos muerte, perdición, muerte, perdición. Pero si le damos el contexto que corresponde a lo que significa esto también debiese generar a nosotros mucho temor y tristeza, sobre todo por aquellos que aún no han conocido a Dios. Ahora, ¿por qué pasa esto, hermano? Porque estamos muy metidos en nuestras cosas. Estamos muy metidos en nuestras cosas, en nuestros problemas, en las cosas que nosotros necesitamos, que andamos buscando, etcétera, etcétera. Y por eso de repente nos alejamos un poco de el lugar donde debiésemos estar. Eso nos pasa a todos. Ahora fíjese en el detalle también de la segunda parte del verso 14, que habla de una escasez. Y a mí esta fue la parte que más me llamó la atención, porque quizás es la parte que menos se habla. Porque esto es muy relevante, porque así de la misma manera que cayó una gran escasez, es así como Dios define las circunstancias para cada uno y logra hacernos ver lo miserable que somos con las cosas que vivimos. Y logramos ver que le necesitamos.
Esa gran escasez que se habla acá en la parábola es lo que Dios permite que ocurra, que nos hace tocar fondo. Porque podría no haber ocurrido si no hay gran escasez. Quizás el hombre nunca hubiese sentido necesidad. Pero esa gran escasez fue necesaria para que el hombre llegara a lo más bajo. El padre en la parábola, parafraseando en realidad, podría haber estado vigilando a su hijo permanentemente y decirle antes de comer de los cerdos: hijo, detente, ya para, vas a caer en algo más bajo, no lo hagas. Si el hijo aún no caía en su peor estado, ¿usted cree que hubiese escuchado al padre? No lo escucha. Porque así es de duro nuestro corazón, que podemos estar parados al borde, pero no vamos a estar tranquilos hasta que nos tiremos. Y una vez que nos peguemos y estemos mal, ahí recién vamos a reaccionar. Lamentablemente es así nuestra condición humana y de pecado. Sin embargo, el hombre cayó en la miseria, por lo tanto, cayó en el peor vacío y en una vida completa y totalmente alejada de Dios. Ahora, después de esto ocurre el milagro. Por fin el hombre reflexiona, después de haber caído lo más bajo en la miseria, y este hijo se da cuenta que su padre lo tenía todo, y que siempre le dio todo, y que siempre fue con amor. ¿Qué ocurrió? El sufrimiento lo llevó a que muriera su soberbia, su odio, su aborrecimiento, la falta de humildad, y recién logró ver el gran amor de su padre, que siempre lo sostuvo, y decide volver donde él. Pero esta vez no para exigirle, sino para hallar misericordia y para hallar perdón. Para eso vuelve, porque quería tener paz en su corazón, porque se dio cuenta, reaccionó. He hecho lo malo contra ti, dice, y asumo mi responsabilidad. Solo necesito tu perdón y amor, porque me siento solo y abandonado y me he dado cuenta de la verdad. Ponme en lo más bajo, le dice, pero no me desampares. Verso 20 dice: todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Y esta es la otra parte también, que tampoco se rescata quizás tanto cuando se analiza esta parábola. Porque en esta parte de la parábola Jesús expresa ese insondable y extraordinario amor y misericordia de Dios a este vil y rebelde pecador que hizo lo que quiso, que fue rebelde, que después de haber llegado y tocado fondo, mire lo que hace el Padre. No lo espera. ¿Dónde estabas? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué es lo que hace el Padre? ¿Qué hace el Padre? Trate de verlo. El Padre va a buscar a su Hijo. O sea, Él, habiendo sido lo peor de lo peor, no se queda parado esperando, lo va a buscar antes de que el Hijo venga a pedirle perdón. Y eso es misericordia y amor de Dios que hizo por nosotros. Por lo tanto, no merecemos tanto amor, hermanos. No merecemos tanto amor. Generalmente uno en las relaciones humanas, pucha, perdóname, sabes que de verdad me equivoqué. Sí, pues, siempre lo mismo. No estoy yo aquí ejemplificando una situación cotidiana mía por si acaso. ¿Ya? Sí, pues siempre lo mismo. Ya, pero ya, sí te perdono. Querido hermano, ¿sabe qué? Cometí un error. Perdóname porque yo pensé esto. Sí, pues hermano.
pucha, sería bueno que tratara de para la próxima no hacerlo. Ya. Difícilmente a veces queda como una paz, porque al final con el tiempo uno empieza a darse cuenta que sí hay cambios. Pero dése cuenta de lo que hizo Dios acá. Dios fue a buscar al Hijo y lo recibe con amor, con abrazos, sin siquiera el Hijo decir nada todavía. No merecemos esto, hermano. De esta misma manera Dios entonces, como le decía, va primero donde nosotros, con su presencia, con su amor a través de Jesús, que es irresistible, que nosotros, a pesar de haber sido burlones, de haber sido soberbios ante el amor de Dios, nos da la oportunidad de caer rendidos a sus pies y tener su invaluable perdón. Pero Él va antes a buscarnos. Bueno, esto también habla claramente de que nosotros no podemos buscar a Dios sin que Él nos llame. Como les digo, aquí también hay doctrina. Pero esto es extraordinario, hermanos, porque aquí habla de que Dios va por nosotros. No piense entonces que sus pecados son tan perversos que Dios no los va a perdonar. Si su corazón está arrepentido verdaderamente, Dios lo va a recibir con amor antes de que usted se acerque. Y ya para ir terminando, verso 25 dice: mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. «Tu hermano ha llegado», le respondió. ¿Y tú, papá? Perdón. Tu hermano ha llegado, le respondió. «Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo». Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él contestó: «Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado una fortuna, y tú mandas a matar en su honor, al ternero más gordo». Y fíjese aquí: «Hijo mío», le dice su padre, «tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». Finalmente, hermanos, aquí hablamos ya del otro hijo, que reaccionó con enojo, con envidia, por lo que el padre hizo con el hermano arrepentido que estaba muerto y que ahora vive. ¿Qué es lo que le resalta al padre a ese hijo? Él estaba muerto, ahora vive. Esta condición nueva de su hermano, que es lo que le resalta al padre al hijo que le reclama, le trata de dar a entender lo importante de este evento, de que un pecador se arrepiente y que pasa a ser un hijo de Dios. Le trata de hacer entender Jesús a estos fariseos. Si bien es cierto, como les decía, esto representa la mala actitud que tenían los fariseos hacia Jesús, ¿ya? Porque Jesús atendía a los publicanos, a los pecadores, ¿ya? Y les predicaba con amor, les mostraba su amor, cosa que ellos consideraban que eran cosas exclusivas para ellos. ¿Por qué estos reciben todo esto cuando deberíamos ser nosotros?, decían ellos. Sin embargo, démonos cuenta que a pesar de esta mala actitud que tuvo su hermano, de acuerdo a esta parábola, ¿qué es lo que hace Dios? Dios también le responde con amor a la crítica y también le da la oportunidad de ser feliz. Pero como este hermano está tan cerrado, está tan preocupado por su necesidad, tampoco logra ver el amor de Dios. Por lo tanto, no puede ser feliz, no puede estar satisfecho con el amor de Dios. Pero aún así, que esto tampoco a veces se habla mucho, aquí también se resalta cómo Dios le responde con amor a estos fariseos. Porque si ellos se arrepienten, también son hijos de Dios. Pero su soberbia les impedía ver. Jesús trata de hacerle entender que el amor de Dios siempre lo han tenido a la mano.
Sin embargo, estos al estar preocupados de otras cosas y de no hacer misericordia, de no tener compasión, etc., no se dan cuenta del amor de Dios que siempre lo han tenido al lado. ¿Por qué? Porque se volvieron en un estado soberbio, en un estado altanero, y ese es en el estado en el que vivían. Ahora, esto también podría ser quizás un llamado de atención para la iglesia, donde hay muchos que se sienten quizás muy rectos, se sienten muy cumplidores, pero a veces se les olvida tener amor fraternal por aquellos que están necesitados, tanto espiritualmente como físicamente. Y esto en realidad es de forma general, me refiero a la iglesia en general, al mundo. Se nos olvidan estas cosas. O a veces también cuestionamos a aquellos hermanos que siguen siendo hermanos, siguen siendo hijos de Dios, pero que hemos sabido que han cometido un pecado que para nosotros es complicado, y los miramos con distanciamiento, los miramos con frialdad. Él fue el que hizo tal cosa. Mira, él fue el que hizo esto, se metió con tanto, hizo tal cosa. Pero se nos olvida que Dios trata diferente a esas personas y nosotros no lo hacemos igual. O a veces miramos en menos la situación económica, como les decía al principio, la situación física de algunas personas, y las cuestionamos por su aspecto, por su olor, cuando en realidad no tienen otra manera de ser, porque están en un estado que no pueden salir de ahí porque sufren, porque no les importa, porque no tienen objetivos en la vida, no tienen motivación. Y vivir en ese estado, hermanos, es una cosa sumamente triste, muy triste vivir en ese estado. No tener un objetivo en la vida. Y en este caso el cristiano es nuestra mirada al cielo. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo hemos interpretado esta parábola? Roguemos a Dios entonces por sabiduría, por arrepentimiento si es necesario, porque Dios toque nuestros corazones para poder hacer lo que es justo y recto, y para que también salve a aquellos que aún faltan y que nos dé la oportunidad de nosotros ser medios para poder también lograr esto. Porque Dios puede hacer como quiera para salvar a las personas, pero sintámonos honrados si Dios nos manda a algún lado o tenemos que decir algo, hagámoslo. Con amor y convicción, porque Dios está con nosotros siempre. Oremos, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le queremos dar las gracias a Dios porque usted, su amor es insondable, y nosotros pecamos muchas veces de estar tan sumidos en nuestros problemas, en nuestras situaciones, que nos olvidamos de ese gran amor, de cómo usted nos trata permanentemente, de cómo es usted diariamente con nuestras vidas, cómo nos sostiene, y a veces pensamos que lo que tenemos es porque es un derecho. Ayúdenos, Dios, a ser humildes, a cada día poder tocar fondo en nuestro corazón y darnos cuenta de dónde venimos, quiénes éramos y lo que somos ahora por misericordia suya. Queremos rogarle, Dios, que usted pueda también darnos la oportunidad de que nuestro amor sea grande cada día, que podamos tener en nuestras oraciones permanentemente a todas aquellas ovejas perdidas que necesitan ser rescatadas y que su palabra pueda llegar pronto a ellos. Queremos, Dios, que todo su pueblo, aquellos perdidos, sean salvados, sean rescatados, y necesitamos también que venga pronto. Le rogamos, Dios, que siga poniendo amor en nuestro corazón, en nuestra congregación, en su iglesia a lo largo del mundo, que fortalezca a todos aquellos que están predicando su palabra día a día, aquellos que están siendo perseguidos y maltratados, que usted les dé fuerza. Y sobrepóngase, Dios, para gloria suya, por aquellos que buscan el mal, para que así también sus hijos puedan tener consuelo y ver su poder que a veces por desmotivación y problemas no logramos ver. Gracias, Dios, por todo. En el nombre de Jesús lo rogamos esta oración. Amén.